Listo. Listo. Hola, buenas noches, compañeras, ¿cómo están? Muy bien. Hola, compañera. Hola. Bueno, hoy vamos a tratar un tema supremamente importante e interesante. Vamos a ver acerca de los episodios que ha tenido la cultura y cómo ha evolucionado, ¿cierto? Y también de las clases de familia que se han dado a través de esta evolución cultural. En mi investigación tuvimos que tenemos tres rasgos, ¿cierto? Que es el salvajismo, la barbarie y la civilización. Cada uno de estos tiene sus divisiones dependiendo del tiempo y del desarrollo que tuvo, ¿cierto? En mi investigación, tanto el salvajismo como la barbarie se dividen en tres partes, tiene tres estadios, el inferior, el medio y el superior, ¿cierto? Cada uno con sus características, como les había dicho. Pues yo voy a profundizar un poquito en el nivel más bajo, cómo se caracterizaba cuando comenzamos a hacer y nos llamaban salvajes, ¿cierto? Que creo que es la única forma donde a nosotros los seres humanos nos deben de llamar salvajes. Entonces, el estadio inferior, lo más característico para mí era que vivíamos más que todo con la naturaleza, vivíamos de los árboles, se suponía que nosotros vivíamos encima de los árboles porque como era mucha selva, había muchos animales, entonces para estar a salvo estamos en los árboles y nuestra dieta estaba basada en esa misma situación, en vegetales, ¿cierto? De ahí se daba todo, era un poco más sedentario, no teníamos como que esa parte de estar viajando, no, solamente estábamos allí, en ese primer estadio. No sé qué otra cosita podríamos aportar allí, creo que en esa parte entendí. La forma del lenguaje era como más de señas, de mímicas. Sí. No era Apenas tan iba, evolucionado como lo vemos exactamente, ahora. apenas se iba desarrollando Exactamente. el tema de comunicación entre nosotros. Sí. Hay un nivel que es el medio, ¿cierto? Que ya es un poquito más avanzado, ¿cierto? Ya donde aparece ya donde cazamos, o sea, donde ya no nos escondemos tanto de los animales, sino que nosotros cazamos. Ya se empieza a ver la caza y empezamos a tener ya utensilios domésticos, ya empezamos un poquito a buscar ya ese tema donde nos relacionamos un poquito más. Como ya está avanzada ya el lenguaje, ya nos podemos comunicar de diferentes formas, entonces ya ahí fuimos avanzando, ¿cierto? Nuestra dieta también cambió, ya no era tan vegetal, ya empezamos un poquito más a meternos ya con el tema de comer carne y todo ese tema. Listo, yo les voy a ser un poco sincera. Al momento de empezar a realizar la lectura fue bastante compleja para mí porque la terminología que se utilizaba pues era muy, digamos, un poco difícil. Entonces hablaba mucho de padre con padre, madre con madre. Todos esos términos a mí se me hicieron muy complejos. Me tuve que apoyar, digamos, de los videos para poder entender un poco cada tipo de familia. Al momento de leerlas y observar la definición de cada uno, se puede notar un avance de iniciar con una familia consanguínea, donde el comercio sexual era muy alto, donde no habían restricciones, eran abuelos con abuelas. Luego se inicia ya un avance con la panalúa, que empieza lo que es el tabú, ya miran un poco más la restricción sexual, que los padres no se metieran con los hijos, que los hermanos no se metieran con los hermanos, entonces ya ahí se ve un avance. Luego pasa la sindiásmica, que ya el matrimonio toma más sentido, ya es más, digamos, organizado, y por último, pues la monogámica, donde ya hay un comercio sexual limitado. Digamos que es el mayor avance que ha tenido toda la evolución de la humanidad en cuanto a estos tipos de familia. Sí. Claro que sí, compañera. A mí también, pues, como que me ocurrió lo mismo en el momento de hacer la lectura, puesto que me pareció un poco complejo la diferenciación y algunos términos también que fueron nuevos para mí. Y bueno, pues me pareció muy interesante los temas de estas nombres de familia, porque la verdad no tenía conocimiento de ellos, de que al inicio, pues como la familia consanguínea, donde los hermanos, hermanas, primos y todos tenían como la práctica en sí del acto sexual sin ninguna restricción, sin ningún límite, sin tener en cuenta el grado de consanguinidad, ¿cierto?
Ya viendo pues el tema de la familia de la Panalúa, aquí se dio como el inicio, lo que yo alcancé pues como a percibir, el inicio del respeto por la mujer, el control de la filiación, se comenzaron a dar restricciones ya como del acto sexual entre hermanos, entre grados de consanguinidad, y ya pues como que entra aquí el inicio de la organización de la familia. Y ya pues yéndome pues como hasta el tema de la familia monogámica, donde ya se aprendió, se dio como la estructuración de la familia como tal, la familia que tenemos hoy, ¿cierto? Sí, bueno, yo en la familia, pues más o menos que entendí más que todo por los videos, porque sí, la verdad, la lectura como que me enredaba, como que padre, madre, abuelo, tío, hermano, yo como que, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, más me guié por los videos y entendí que pues en la familia de la consanguínea era más entre hermanos y hermanas, pero, o sea, los hermanos eran como, los varones, eso eran distintos, o sea, no eran como de, no se tocaban, por decirlo así, no se cruzaban entre ellos, ni los varones del mismo padre, por decirlo así, era como más o menos lo que entendí. Lo de la punalúa, también, pues lo que veo es que la consanguínea y la punalúa se derivan del salvajismo, ¿cierto? Estas se unen desde ese punto, desde el inicio. Ya lo que se origina del salvajismo, aquí ya se concede como que el esposo, una esposa, pero entonces ya es ¿cómo le digo? Como que no se comparten, algo así, ¿cierto? No se comparten las esposas, Sí, ni Sí. las mismas hermanas, ¿cierto? No, pero ya esa ya es la monogámica, porque en las iniciales todavía había esa parte de que la mujer todavía tenía, todavía se compartía en las No, primeras, pero ¿cierto? es que en esta es muy curiosa porque aquí se tienen relaciones sexuales con sus hermanas, pero no las cercanas, o sea, no mi hermana, sino mi hermana, la de mi otra tía, un ejemplo. Pero es mi hermana. Con esa sí puedo, pero no con mi hermana de mi mamá, un ejemplo. Es lo que yo entendí de esta. En lo de la barbarie es muy, muy compleja en las características. Esta es entre el límite del salvajismo y la barbarie. Y una de las características es que ellas no se, o sea, se restringen las uniones ya como grupales, sino que ya se define entre una madre y un padre. Pero aquí sí ya es poligamia. El único que tiene derecho a ser infiel es el hombre. Y Ese la es un que, temita, Qué sí, ese es un bacano, la que temita, es ¿no? infiel es mujer. no, no, como que bueno, ese es un Dios temita que es mío. importante también resaltar dentro de la conversación, aparte del avance que se dio entre las familias, la importancia que tomó la mujer, porque en una parte, no me acuerdo de qué tipo de familia, un hombre podía tener muchas esposas, pero si una mujer tenía muchos esposos, ya se conocía como una prostituta. Entonces ya ahí se está viendo un poquito más el valor Esa que tuvo es la en mujer. la sindiásmica. La Uh-huh. sindiásmica, esa la mujer no podía tener, o sea, tenía que ser estrictamente su esposo y si practicaba o sea, como el acto de infidelidad era apedreada, era golpeada, maltratada, o sea, Exactamente, y De si hecho, tenía un hijo era un problema porque vaya a saber sí, de quién era el padre. compañeros, y de hecho en la familia sindiásmica fue donde nació, pues según lo que yo entendí, donde nació como el tema del machismo, ¿cierto? sí. Ah, es que lo que pasa es que ustedes nos traían muy pisados. De allá para que ustedes querían salir, amanecer en la calle, hasta con el hermano de uno se metían. Y es más, ustedes eran las propietarias de los hijos, no los varones. Los hijos pertenecían a la mamá, porque si nos damos cuenta, en la Panalúa, en las familias esas, como habían relaciones, las mujeres tenían relaciones con diferentes hombres, ¿cómo iban a saber de quién era el hijo? Lo único Es- certero era que los hijos eran de la mamá. sí. Sí, Y el hombre, compañeros, Yo también quería decirles, pero compañeros,
qué pena. Decirles también de que creo que resumiendo en todas estas familias, la verdad es que si uno ve, realmente era más que todo como ese instinto de satisfacer algo sexual, ¿cierto? Si uno ve a todas estas familias, más que todo se ve como eso. También ver que justo la familia monogámica realmente ha sido unas decenas y miles de años para que ocurriera actualmente una evolución, ¿cierto? Ha sido mucho tiempo lo que ha pasado para que por fin, y aún así se ve en día ese tipo de familia monogámica que en muchas ocasiones realmente uno ve las familias en las que simplemente hay una persona que tiene miles de esposas o una mujer que tiene otros esposos, ¿cierto? Y realmente se escucha en una parte donde dice que justo ese tipo de familia son las que más tienen divorcios. Entonces era como ese pequeño aporte. Otro aporte que tengo ahí, qué pena, Denis, como tienes el micrófono apagado, te gané de mano. Sí, sí. Dale, aporta, vale. No, pues que podemos, haciendo pues como una conclusión, podemos darnos cuenta que pues como que a través del tiempo la evolución en la familia ha sido muy importante en cuanto al tema pues de control, en cuanto al tema de la procreación, ¿cierto? Aunque hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía existen las 4 familias. Todavía vemos que en algunas culturas encontramos este tipo pues, de estas familias que vimos, la consanguínea, la panalúa, la sindiasis y la monogámica. Entonces, me parece que aún en pleno siglo XXI se siguen dando y pues la de hoy en día, que es la monogámica, es la que más tenemos en la sociedad. Pero, muchachos, se siguen viendo. Sí. Yo quería aportar algo que leí en otro texto acerca de una de las familias, sobre un concepto que es sobre la pinalúa, o sea, qué significa ese concepto y quién lo introdujo, ¿cierto? Ahí en el texto hablaban de Morgan. Entonces Morgan fue quien lo introdujo, ¿cierto? Ese es un concepto que es de origen hawaiano. Saben que la pinalúa se dio más que todo en esa cultura. Principalmente el foco de estudio fue ahí en Hawái. Y que tiene un significado, ¿cierto? Que significa compañero íntimo. Compañero íntimo porque ustedes saben que ahí eran todos con todos. Ahí no había de pronto una restricción como tal. Para manera de conclusión, como decía nuestra compañera Denis, hay una definición de familia que es muy certero y es muy corto, que dice que es el elemento activo de la sociedad que nunca está estancado. O sea, si vemos toda la historia desde el salvajismo hasta la civilización, siempre ha habido ese modelo de familia, ¿cierto? Que haya tenido ciertas variantes, pero siempre se ha conformado ese núcleo como tal de convivencia, ¿cierto? Unas con restricciones, unas con no, pero siempre sigue a medida que va la evolución. Como decimos, un poquito más civilizados por el conocimiento que vamos avanzando, además, cuando va pasando el tiempo, ¿cierto? Nos vamos educando a medida de que vamos teniendo experiencia. Entonces, vemos que la familia es un tema muy importante, ¿cierto? Que siempre la vamos a tener, con cambios, con defectos y todo, pero siempre va a existir la familia como ese órgano fundamental y principal de la sociedad. Y en esta profesión que acabamos de escoger, pues más aún vamos a tener muchas intervenciones acerca pues de todo lo que tiene que ver con la familia. Sí. Ojo, le van a andar reclamando al novio o al marido si tiene por ahí otra familia, 3 familias. Mira que él está en proceso de evolución. Sí. Eso era inventación, eso no. Bueno, compañeros, entonces yo creo que hicimos un muy buen aporte a esta reunión. Yo creo que nos ha quedado muy claro el tema de cada una de las familias, todo este tema que estamos viendo. Entonces yo creo que ya es momento de que concluyamos este encuentro por hoy. Eso, Listo. agradecerles por el tiempo y la actividad, felicitarla porque es una parte donde uno, además cuando uno lee solo, pues hay muchas dudas que quedan, ¿cierto? Y cuando otra persona escucha sobre el mismo tema, esta duda es por aquí, mira que ella dijo esto, entonces es un poquito más nutritivo.
Y el Gracias. aprendizaje se vuelve más cooperativo, es verdad. Exactamente. Gracias por el espacio y por el tiempo. Chao, compañeros. Bueno, Feliz noche. Chao, Chao. gracias. feliz noche.